¿cómo puede una mujer piadosa hacer que su esposo pueda cumplir ese papel que el Señor le ha dado, no solamente dentro del hogar, sino también en medio de la sociedad? ¿Cómo puede ella ayudarle a él? Porque él no está tomando como su lugar, porque tampoco lo comprende, sin que ella pueda verse como autoritaria o como que está obligándolo a él a tomar un papel que él todavía no comprende. You don't have to tell a man what he's supposed to do. No tienes que decirle al hombre qué es lo que se supone que deba hacer. Okay, I learned that in speaking to a man, when you ask him his opinion or what he would do, he is responding with his idea, his decision. When you are asking him what he thinks. What he thinks and what he would do, or what does he think could be done. Yo he visto que cuando se le pregunta a un hombre qué piensa o cuál es su opinión o qué es lo que se supone que se debe hacer, él está dando su opinión. Let me give you an example of a mistake both father and mother made with their children. Déjenme darles un ejemplo de un error que ambos, el padre y la madre, cometen con sus hijos. Okay. The 4-year-old girl in the toy store Una niña de 4 años en una tienda de juguetes went to mother and said, "May I have this teddy bear?" va donde la mamá y le pregunta, ¿puedo tener este osito de peluche? And the mother answered, "No, you may not. Y la mamá responde, no You have puedes. too many toys already." Tienes demasiados juguetes ya. So the smart little 4-year-old girl Así que esta pequeña niña de 4 años que es muy inteligente goes to Papa. va y le pregunta al papá. "Daddy, can I have this teddy bear?" Y le dice, papi, ¿puedo tener este osito de peluche? And father says, "I don't see why not." Y el papá dice, bueno, no veo por qué no. And buys the teddy bear. Y compra el osito. And how does the mother feel? Y entonces, ¿cómo se siente la mamá? She's the mean mother. Ella es la mala. And daddy's the favorite parent. Y el padre se convierte en el papá, There's en el division. padre favorito. There's division right Y ahí there. hay división en medio de ellos. So I said, both of you are wrong Así que digo que los dos están mal and both of you are right. y los dos están en lo correcto. When mother is asked, "May I do this?" Cuando a la mamá se le pregunta, ¿puedo hacer esto? she might say instead, "Go ask your father." En vez de decir, ve y le preguntas a tu papá. And when the child goes to the father, he says to the child, Y cuando he says to the child, el padre le dice a la niña, "I will talk it over with your mother." voy a hablarlo con tu mamá. Do you understand? No division there. No hay división entre ellos. Now, in some cases, En algunos casos, the child may go to mother first and then to the father, puede ser que el niño vaya primero donde la mamá y luego donde el papá, and the father gives the same answer as the mother. y que el papá y la mamá den los dos la misma Now, respuesta. that's a couple, that's one person. Y esa es una pareja entonces que es una sola You persona. have to work to get there. When Tienes you que- say the same answer. Tienen que trabajar para llegar ahí, a dar la misma respuesta. But when you're not certain, you can talk to each other first. Pero cuando no tienen certeza, tienen primero que hablar el uno con el otro. And that's respecting his leadership, Y eso es respetar su liderazgo, but it's also respecting her opinion. pero también es darle respeto a la opinión de ella. Then he makes the final decision based on what he's heard, not from the child, but from the wife. Y él entonces toma la decisión final basado en lo que ha escuchado, no de su hijo, sino de la He esposa. must be considerate that she's the one that cleans the house. Tienen que considerar que ella es la que limpia la casa. You understand? So you help him lead, but he makes the decision. Lo ayudas a liderar, pero él es el que toma las decisiones. And you practice that enough, it will be a habit, and he is leading.
Y lo vas a practicar lo suficiente de tal manera que se vuelve un hábito y él And está you are liderando. yielding to his decision. Y tú estás sujeta o estás bajo sus decisiones. Well, women say, I don't like the word submission to my husband. A mí no me gusta, cuando hay mujeres que dicen, a mí no me gusta la palabra sujetarme a mi esposo. I don't like the word to obey my husband. A mí no me gusta la palabra obedecer a mi esposo. But if you read Ephesians chapter 5, Pero si ustedes leen Efesios capítulo 5, after wives are told to submit to their husband, después de que a las esposas les han dicho que se sujeten a sus esposos, Paul says to the husband, Pablo le dice a los esposos, love your wife as Christ loved the church. amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. You submit to the one who would love you the way Jesus loves the church. Ustedes se sujetan a aquel que va a amar a la esposa de la manera en que Cristo ama a la iglesia. That you know your husband would die for you. Que ustedes saben que su esposo va a estar dispuesto a morir por ustedes. He would take a bullet for you. Él recibiría una bala por ustedes. Submission is no problem. Así que la sujeción no es un problema. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Amén, tiene sentido. Y Mex. Aquí hay una pregunta un poco fuerte. Dice, ¿qué pasa cuando aún honrándolo de la manera como describe la palabra del Señor y como describe la hermana, y aún dándole el lugar que Dios nos pide que le demos a ellos, recibimos desprecio, golpes, infidelidad, falta de provisión por parte del esposo? ¿Ahí qué deberíamos hacer? That's called the wrong use of his authority and leadership. Él no está siendo un esposo y esto se llama el uso inapropiado de su autoridad. He's actually a bully. Es alguien que está haciendo manoteo. Well, it doesn't give you an excuse to revenge. Y no te da no te autoriza a que te pongas en situación de revancha contra él Or even dishonor. o de deshonrarlo. How do some wives dishonor their husbands that are not good husbands? ¿Y cómo alguien deshonra a su esposo cuando no son buenos esposos? You never say anything evil against him with the children. Nunca dices algo malvado en contra de él a tus hijos. You don't divide the children's affections between parents. No divides los afectos de los hijos entre los padres. That takes the power of God and grace of God to do that. Eso requiere que tengamos el poder de Cristo y la gracia de Cristo para poderlo hacer. There have been wives who've complained about the children's father and dishonored their father by that. I'm sorry. There have been wives who've complained to their children about Okay. their fathers. Hay mujeres que se han quejado con sus hijos sobre sus padres y esto los deshonra a ellos. And husbands complain about their wives to their children. Y los esposos también quejándose de sus esposas con los hijos. It may make the spouse feel better, but it's harming and injuring the child. Y puede ser que los haga sentir mejor, pero realmente está dañando al hijo. When you have children in the house with disagreements with your spouse, think of the children first. Cuando ustedes tienen hijos en su casa y tienen desacuerdos con su esposo, piensen primero en sus hijos. Children should have no business knowing the private business of the parents. Los hijos no tienen por qué conocer los asuntos privados de los padres. Now, when it's abuse, physical abuse, Y cuando es abuso físico, the principle is choose life over death. el principio es elige la vida sobre la muerte. If there is threat of injury or harm, deadly harm, Si hay una amenaza en que pueda llegar a haber estar en riesgo la vida with constant physical violence, a causa de la violencia física, because physical violence escalates, it doesn't diminish. porque la violencia física va aumentando, se escala, no disminuye. If he hits once, he's going to continue hitting and more severely.
Si él golpea una vez, va a seguir golpeando y va a ser cada vez más severo. The second hit justifies the first hit. Y la segunda vez que golpea es justificada por la primera. It is appropriate for the wife to separate Es apropiado para que la esposa se separe for the sake of her life and the children's life. por la protección de su vida y de la vida de sus hijos. All kind of abuse, physical abuse, should be cause for separation. Todo tipo de abuso físico debe ser causa de separación. He will answer to God. He will not answer to you. Él va a tener que responderle a Dios, él no te va a responder a ti. So again, if you are in such a position, you are before God accountable, not to him, but to God, and he gives you life to keep your life. Y si estás en una posición como esta, tú tienes que rendirle cuentas a Dios, no al hombre. Y Dios te ha dado a ti la vida para que vivas, no para que mueras. And I do believe children will honor the mother if she will separate from that, because she is setting a pattern for her children in their future. Y yo pienso que los hijos van a honrar a la madre si ella decide esto, porque ella va a establecer un camino para sus hijos en el futuro. This is why family is important, and where she can get support and help from other family members. Aquí es donde es importante la familia de la esposa, porque de esa manera ella puede recibir apoyo de otros miembros de la familia. Where she can go someplace safe with her children. Donde ella puede ir a un lugar seguro con sus hijos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Gracias, hermana. Thank you. Muchas gracias. Bueno, entonces hay varias preguntas que siento que podemos ponerlas como en una sola. There are some questions that we can put together in one. Y también es debido a nuestra sociedad moderna, ¿no? En que la mujer está afuera, el varón está en casa. And because it's related about our modern society that the woman is outside Working. working. Sí, entonces estamos pidiendo consejos de cómo poder, bajo este panorama de familia que los roles están invertidos, cómo, si nos puede dar algunos consejos para ir retornando a ese modelo bíblico, cómo hacer que el hombre... ¿Y el hombre en casa? Ella está fuera de casa y es proveedora. Okay. This circumstance causes things to happen necessarily. Esta circunstancia causa que las cosas pasen necesariamente. Now, if the husband understands that the proper way to operate a home is for him to work, Si el esposo entiende que la manera correcta de operar el hogar es que él provea para la casa, then he will try to make it happen. entonces él va a tratar de que esto pase. Now, the Bible gives Christians direction in how to support your family as a family. La Biblia nos guía a los cristianos en cómo proveer para tu familia. You have to realize that when the woman is out of the house, Tienes que entender que cuando la mujer está fuera de la casa, even if she just goes shopping for groceries, así sea que ella solamente salga a comprar lo del mercado, the house is cold, la casa está fría, dark, oscura uncomfortable. y poco cómoda. She's missing. Ella se la extraña. It's an empty house. Es una casa vacía, It's not home. no es un hogar. A woman makes the house a home, a place of comfort and warmth and welcome. La mujer hace de la casa un lugar acogedor, de bienvenida, amoroso, un lugar de amor. Now, some parents are called into homeschooling. Hay algunos padres que son llamados a educar en casa They both agree that this is God's calling upon their family. y ambos están de acuerdo que este es el llamado de Dios para ellos. And the mother has been working outside of the home.
Y la mamá ha estado trabajando fuera de la casa. And the only way that they can homeschool if she comes home. Y la única manera en que ellos pueden educar en casa es si ella viene al hogar. And that means a diminished income. Y eso quiere decir que se disminuye el ingreso. But if the husband is sincere, Pero si el esposo es sincero, he will find a way to support the family on one income. va a encontrar la manera para poder proveer para la familia con un ingreso. Or I have seen fathers take 2 jobs O he visto a padres que toman 2 trabajos to support his wife and children while they homeschool. para proveer para su esposa y sus hijos mientras están educando en casa. So that is something that God does for the family. Eso es algo que Dios hace por la familia. But the other idea is, or the excuse is, we need 2 incomes to survive. Pero también es que se ha vuelto una excusa el decir que necesitamos 2 ingresos para poder sobrevivir, Which means the house is empty, lo cual quiere decir que la casa está vacía, especially if there's children. especialmente si hay niños. Now, when that is the case, Y cuando ese es el caso, God is teaching us how to live within the little or the much we have. Dios nos está enseñando cómo vivir con lo poco o con lo mucho que tenemos And still have leftover. y aún así tener algo que quede, algo de sobra. Most families are living on borrowed money. Muchas familias están viviendo del dinero prestado We're not obeying God's economy. y no estamos obedeciendo a la economía de Dios. He says to Adam, I want you to produce, make things, Él le dijo a Adán, yo quiero que produzcas, que hagas cosas. and then I want you to multiply what you make. Y luego le dijo, quiero que multipliques lo que has hecho. Because if you multiply, you're increasing. Porque si multiplicas, estás incrementando. Now, how do you increase when you have a small income? ¿Y cómo multiplicas cuando tienes un pequeño ingreso? You live within the small income and have leftover. Entonces tienes que aprender a vivir con ese pequeño ingreso y que te sobre un poco. And mothers are very good at living on little. Y las madres son muy buenas viviendo con poco Lots of leftovers, y teniendo sobra. all right? Lots of rice, Tener mucho arroz, okay? But then you can make soup. pero puedes hacer sopa. But that's how you increase. Y esa es la manera en la que incrementas. Not by making more money, but living within your means. No produciendo más dinero, sino viviendo con lo que recibes. And then you will see God bless. Y entonces vas a ver la bendición de Dios. Now there's another way that God proposes for the mother to stay home for the children. Y hay otra manera en la que Dios propone que la mamá se quede en casa con los hijos. But not just for the children, for the husband too. Y no solamente por los hijos, sino también por el esposo. Because again, when the wife is gone, there's no home for him. to Porque come cuando home la to. esposa no está en el hogar, en la casa, no hay un hogar para él, un So- hogar a donde regresar. The Christian answer, biblical New Testament answer, is family businesses. Así que la respuesta bíblica, de acuerdo al Nuevo Testamento, son los negocios familiares, Where husband and wife have a business together from Do- the home, donde el esposo y la esposa tienen un negocio juntos y trabajan desde la casa or together in the office somewhere. o están juntos en una oficina And you bring the children with you. y traen a los hijos con ustedes. Do you understand? You never abandon the family. No abandonas a la familia. The woman never leaves the home. La esposa no se va del hogar. And it's always children first, Y son siempre primero los hijos. right? Not mom and papa riches. No son primero ni la mamá ni el papá. Does that help answer the question? ¿Eso les ayuda a responder la pregunta? Sí, y específicamente cuando es el caso del varón que no quiere trabajar, como que Ah. ha pasado tanto tiempo y él está muy cómodo, ¿cómo ayudarle a él a entender esto sin ser autoritaria, sin entrar en esa competencia de la que hablaba la hermana? Eso. And especially when it's Sometimes when husbands in some families I have dealt with, I have to explain to the wife
Algunas veces en algunas familias con las que he trabajado he tenido que explicarle a la esposa, Think of your husband as a cripple. le he tenido que decir, piensa en tu esposa piensa en tu esposo como una persona que está incapacitada, ¿cómo se llama? Como si estuviera en silla de ruedas, minusválido, como un Okay. minusválido. There is some emotional damage done. Hay un daño emocional que se ha causado. Something has gone, it's an unnatural condition of man based on something in his background. Esa es una situación no natural para el hombre y está basado como en su pasado. Now, hopefully, you knew this before the marriage, that he was this damaged. Y hubiera sido bueno saber esto antes de casarse, que él tenía este daño. Okay? And if you marry anyway, if you knew of his character, Y si sabiendo acerca de su carácter, sin embargo, así tú decides casarte, you treat him as if he was paralyzed, lo tratas como si estuviera paralizado. and you then are the breadwinner. You're the earner. Y entonces tú eres... You're the one who, yeah, you're the one that's providing. entonces tú eres la que tienes que trabajar para proveer, Almost like a widow como si estuvieras viuda or a single mother, o si fueras una madre soltera, for whatever reason. por cualquier razón. And therefore, you do, or if he's home and there's children, Y si él está en casa y hay hijos, then you suffer. You suffer it. he is suffering? No, you suffer it. Ah, You entonces allow it. lo permites, lo sufres. And again, it's a consequence of something. Y pues esto es una consecuencia de algo. It's too simple it's too simple of a problem. There's something more underneath this. Y debe haber, no es un problema sencillo, sino que hay algo más profundo. Unless I can get acquainted personally with the situation, I really can't give a practical answer. Y a menos de que pudiera conocer de cerca la situación, no puedo darles una respuesta práctica. But some men are crippled in different ways. Pero hay hombres que están minusválidos de diferentes maneras. They may be working and earning good money, Puede ser que ellos estén trabajando y produciendo buen dinero, but they're emotionally crippled. pero ellos están minusválidos emocionalmente. And you have to have compassion on his condition. Y debes tener compasión en su condición. Okay? Anger, De su condición. you're hurt and angry, but that is your accountability to God about your hurt and anger. Tú estás herida y tienes molestia, pero tú tienes que rendirle cuentas a Dios y tienes que ser responsable delante de Él de ese dolor y esa molestia, esa ira. We have to depend more on God and pray God's grace on your family. Tenemos que orar más y pedirle a Dios su gracia sobre nuestra familia. Amén, muchas gracias. Bueno, ya pasamos a una parte acerca del respeto. Hemos visto que como mujeres a veces hemos estado en una situación de irrespeto hacia él, pero no identificamos en sí la situación del irrespeto. No sé si le vas a traducir hasta ahí. Espérame un segundito. Okay. ¿Me puedes repetir? Qué pena. Sí, es que hemos visto o el Señor nos ha venido mostrando a nosotras como mujeres, que muchas veces estamos ejerciendo nuestro rol, pero siendo irrespetuosas con ellos, pero no identificamos plenamente que somos irrespetuosas. The Lord has been showing us that sometimes. I mentioned earlier that sometimes our approach to men and the words we use with men hurt them. Ya mencioné antes que algunas veces las palabras que nosotros usamos y la manera en que nos acercamos a los hombres los hiere. Those of you who have boys, like that one over there. Aquellas de ustedes que tienen varoncitos, así como aquel que está allí, know they are more sensitive than your daughters. saben que ellos son más sensibles que sus hijas. And there's something about the male when they're hurt emotionally.
Y hay algo acerca de los hombres que cuando ellos son heridos emocionalmente, they lose confidence and feel weak. Lose confidence in themselves ellos pierden confianza en sí mismos y se sienten débiles, because it makes them feel weak about themselves. porque esto los hace sentir a ellos débiles acerca de sí mismos. And when your sons, your boys and men are wounded, they close up. Y cuando sus hombres y los niños, they are, Close up. when they are what? Hurt. Cuando ellos son heridos, los hombres y los niños, los varoncitos, entonces se cierran. They're more fragile than we women. Son más frágiles que nosotras. And sometimes we use the wrong words and wrong speech with the men. Y algunas veces usamos las palabras incorrectas y les hablamos a ellos de manera equivocada. You can't joke about them like you can with each other in our way, with the women. Ustedes no pueden estar haciendo bromas sobre ellos, así como podrían hacer entre ustedes las unas con las You otras. can joke about somebody else, but don't joke about them. Pueden hacer bromas acerca de cualquier otra persona, pero no hagan bromas de ellos. And so be aware of that. Now, we women, when we're hurt, we make a big noise. Y tengan en cuenta que nosotros como mujeres cuando somos heridas hacemos un ruido muy fuerte. It doesn't mean we're weaker emotionally. It means we're just stronger emotionally. Y eso no quiere decir que seamos más débiles emocionalmente, sino que somos más fuertes. No somos más débiles emocionalmente, sino más fuertes. Hasn't that been your experience? ¿Esta no ha sido la experiencia que ustedes han tenido? You say something and you thought you meant one thing, but they took it another way. Ustedes dijeron algo y pensaron que estaban diciéndolo de una manera y lo tomaron de otra. Okay? Because we're using the wrong approach to them. Porque nos estamos acercando o estamos aproximándonos a ellos de la manera equivocada. Then they will shrink. Y entonces, they will- Shrink, get small. entonces ellos se van como a encoger, Get a, a quedarse en silencio. So there are three things that I encourage women, single or married, in the way of speaking to males. Y entonces hay tres cosas con las que yo aconsejo a las mujeres en cuanto a la manera de hablarle a los varones. And this is how you get their attention too. Y esta también es la manera en que atraes su Now, atención. you don't flatter and lie about them. No, Flattery, not flattery. no los coqueteas, creo. Ajá. Yeah. And this is from little boys to big men. Y esto es, I'm sorry, could you use another word for flattering? To praise with dishonesty. Praise them with dishonest compliments. Ok, no, perdón, sí, no era la corrección correcta. No les hablas a ellos haciéndoles como halagos, pero que sean falsos. You say he's handsome when you really don't think he's handsome. No le dices que es atractivo cuando realmente no piensas que es atractivo. But you find something. Okay. You find something to admire about them. Sino que le dices algo en lo que realmente lo puedas reconocer que admiras de él. Something that is about their physicality, Algo que es de su físico, their masculinity. de su masculinidad. So when a little boy, and I see he's grown that much, oh, you're so big now. Y cuando entonces tengo un niño pequeño y veo cómo está creciendo, le dices, wow, cómo And estás they de get grande real ahora. big all of a sudden. Y ellos de repente se vuelven muy grandes. I say, oh, look at your muscles. Y mira tus músculos. Okay, because they have muscles now. At 17, they look like a man. Y ya tienen músculos. Cuando tienen 17 ya se ven como un hombre. Males are physical beings. Los hombres son seres físicos. Their confidence comes in their physical strength. Y la fortaleza que ellos tienen viene de su fortaleza física. They want to believe they can protect you. Ellos deben creer que van a poder protegerte. Actually, they want you to believe they can protect you. De por sí, ellos quieren que tú creas que ellos pueden protegerte. You understand? Ujú. Okay. ¿Lo entiende? Right. So you have to admire, show admiration for something
that is physical about them, especially as they grow and develop. Y tienes que poder mostrar, es decir, nombrar algo por lo que puedes mostrar admiración de ellos, especialmente en la medida que crecen. Now, girls like to be told they're smart. A las mujeres les gusta que les digan que son inteligentes. Boys like to be told they're a fast runner. A los hombres les gusta que les digan que corren rápido, They can hit a home run. que son capaces Sí, de batear un home run. They don't care about an A on a report card. A ellos no les interesa tanto sacarse un 10 en su libreta de notas. They want first prize at a race. Ellos quieren tener el Right. ellos quieren ganar la carrera. But that's important to their masculine development. Esto es algo que es importante para su desarrollo masculino. So you find something that you can admire in their physical being. Entonces tienes que encontrar algo que puedas admirar en su físico, en su ser físico. Okay? Admiration. Admiración. And you affirm your affection. Y afirmas el afecto Their- that you have for her, Yeah, for them. for him. Your Y affection. afirmas el afecto que tienes por él. It's not love all the time. It's I like it. I like you. No siempre estamos hablando acerca de amor, sino el hecho de poder decir, me agradas. Have you ever heard someone say, I love you, but I don't like you? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, te amo, pero no me agradas? Okay. I don't like this about you. I don't like this about you. Te amo, pero no me gusta esto de ti, ni me gusta esto de ti. Okay. But what you approve of them. Okay. Pero ¿qué es lo que sí apruebas de ellos? Okay. 'Cause they remember only one thing, what you don't like. Y ellos solamente recuerdan una cosa, lo que no te gusta. So be quiet about what you don't like. Así que cállate acerca de lo que no te gusta. Because you married him, remember, as is. Porque tú te casaste con él así como él es. You're not Barbie and he's not Ken. Tú no eres Barbie y él no es Ken. You're not going to dress him up to look like what you want him to look like. Así que no vas a vestirlo para que se vea de la manera que tú quieres que se vea. Okay. He likes a favorite shirt and you hate it. Él le gusta su camisa favorita que tú la odias. You can say, "Oh, you're wearing your favorite shirt." Entonces puedes decir, estás usando tu camisa favorita. So, you affirm what you like. Afirma lo que te gusta. You don't say what you don't like. No digas lo que no te gusta. I tell some women, Yo le digo a algunas mujeres, keep your eyes open, mantengan sus ojos abiertos keep your ears open, y sus oídos abiertos keep your mouth shut. y mantengan sus bocas cerradas. We're so eager to be heard. Nosotras somos tan You don't have to tan say. prontas para ser escuchadas. Okay. So you affirm your affection of like, what you like. Afirmas tu afecto hacia él, lo que te gusta de él. Admire their strength, their physicality. Y le hablas acerca de lo que admiras de su físico. Because they surely can lift things you can't lift. Porque con seguridad ellos pueden cargar cosas que tú no puedes But cargar. not because you're using them. Pero no porque los estés usando. All right. And thirdly, appreciate them. Y lo tercero, aprécialos. When they do something, you can appreciate, value what they do for you. Aprécialo. Dale valor a lo que está haciendo por ti. Okay. If he works hard for you, just tell him you appreciate that. You know it's long and hard hours. Si él trabaja duro por ti, dile que lo aprecias, que entiendes y reconoces que es duro y que son muchas horas. I know this is a hard decision for you. I'm praying for you. Appreciate that you are willing to make this decision. Sé que esta es una decisión difícil para ti, yo estoy orando por ti y y estoy contigo en esta decisión que estás tomando. Recognize his struggles. Reconoce las cosas con las que está luchando. But appreciation means to value. Apreciarlo quiere decir darle valor. And it doesn't take every day, all day long. Once in a while, they need to hear these things. Y no quiere decir que lo estés haciendo todo el tiempo, pero de vez en cuando necesitan escucharlo. I found that one word of appreciation Yo me he entendido o he encontrado que una palabra de aprecio can last a month. puede durar un mes. Okay, you don't make a lot.
Okay? But one a month is okay, right? Pero una al mes está bien. But be real. Pero Be estén real. dispuestas. Sometimes we take it for granted and don't say anything. Algunas veces lo damos por hecho y no damos las gracias, no decimos nada. You know, in weddings, Saben, en las bodas, the bride is the queen for the day. la novia es la reina del día. She's the star. Ella es la estrella. It's her dress, her shoes, her flowers. Todo se trata acerca de ella, de sus zapatos, de las flores. But the Bible tells me the groom is the most important person in the wedding. Pero la Biblia nos dice que la persona más importante de la boda es el novio. He keeps the marriage together. Él es el que mantiene el matrimonio unido. Why? Because he's promising to stay no matter how hard. ¿Por qué? Porque él está prometiendo quedarse, no importa qué tan difícil se vuelva la situación. Maybe we should have him walk down the aisle. Deberíamos quizá tenerlo a él, que sea él el que camine por el corredor. He's the man of the hour. Porque él es el hombre en este momento con la decisión que But what toma. do we see today? Pero ¿qué es lo que vemos hoy? I mean, all attention, all cameras on her. Toda la atención, todas las cámaras están puestas en ella. And he stands there like a statue. Y él se queda ahí parado como una estatua. All he has to do is show up. Todo lo que tiene que hacer es llegar. Okay. So remember, appreciate. Recuerden entonces, mostrarle aprecio, Value. apreciar, darle valor. Any other questions? Muchas gracias. ¿Alguna Muy otra práctico. pregunta? Sí, hay varias. Pero gracias. Ya entramos otra vez en algo delicado y es cómo hacerlo, cómo ayudar a un esposo que tiene malos hábitos. Y ahí podemos meter varios, como adicciones, digamos, o por ejemplo el tema de la pornografía, esas cosas, cómo nosotras poderlos ayudar a ellos How can a we salir. help a husband that he has bad habits, like maybe pornography or addictions? That is difficult to live with. Eso es algo difícil con que vivir. And I know you take it personally Y sé que ustedes se lo toman personal, because I'm familiar with Christian men who are into these sins. porque estoy familiarizada con hombres cristianos que están en estos pecados. And it's emotionally wounding to the wife. Y está arruinando emocionalmente a la esposa. It's really a burden. Esto es verdaderamente una carga. I've had wives say to their husbands, if you don't stop, then I'm going to ask you to leave. Y he tenido esposas que les dicen a sus esposos, si no paras de hacerlo, te voy a pedir que te vayas. And they find out later they're just doing these things in secret. Y ellos después, who finds out? The wife finds out, the Y husband. luego lo que se encuentran es con que el esposo lo sigue haciendo, solo que ahora en secreto. So they do anything to keep you in the house Así que hacen lo que sea para mantenerte en la casa, because you're their cover. porque tú eres lo que los cubre. He appears good when you stay. Porque cuando tú te quedas, él se ve bien. So again, it's so, now they either fall into it during marriage or they've already been doing it before marriage. Y puede ser que ellos hayan caído en esto durante el matrimonio o que ya lo hubieran estado haciendo antes de casarse. And I'm familiar with some families, women who were deceived in believing the husband was one thing when he was really another thing. Y yo he estado en contacto con familias en que la esposa fue engañada en creer que su esposo era una cosa cuando realmente era otra totalmente diferente. And I think it's a decision of conscience. Creo que es una decisión de conciencia. And again, you spare the children. You save the children. You preserve the children. Y nuevamente pensamos de nuevo en preservar a los hijos. It's not about you anymore. It's not a marriage. Ya esto no es un matrimonio, no tienes que pensar en ti. Okay. And by whatever God directs you, you spare the children from any harm by this. Like you take them away from the house. You could, if it comes to that it's
that it's obvious, that it comes forth and revealed. Ok, y entonces tienes que pensar en la protección de los hijos y de la manera en la que te guíe Dios, sea lo que te guíe, entender que tienes que mantener a los hijos a salvo. Okay. Now, the Bible says that parents are to protect children, not physically, but spiritually and morally as well. Y la Biblia dice que los padres deben proteger a los hijos no solamente físicamente, sino también moralmente y espiritualmente. So it may come to a point where he doesn't leave, you leave. Y puede ser que llegue a un punto en que él decide no irse, pero entonces tú tienes que irte porque está causándole daño a los hijos. Only God could deal with that. Esto es algo con que solamente Dios puede tratar. He can't change for his wife. He has to change because God changes him. Él no puede cambiar por su esposa, tiene que cambiar porque Dios lo cambie. See, it's not addiction, it's slavery. Tengan en cuenta que esto no es una adicción, es estar bajo esclavitud. Dictated by some perversion, some trap. Es algo que está dictado por algún tipo de perversión, por una trampa. And you can't go to rehabilitation or have therapy to get rid of bondage. Y no puedes ir a rehabilitación para poderte librar de las ataduras, God sets him free. God has to sino set que him es free. Dios el que lo tiene que liberar. He has to want to. Y él tiene que querer ser libre. And losing his family is a consequence. Y perder a su familia es una consecuencia. Okay, don't think of yourself, although it is a terrible experience. Think of what is best for your children. Save them from impurity. Y no piensen en ustedes mismas, aunque es una situación terrible, sino piensen en sus hijos, en mantener su pureza. Your only hope is that your children will be better than you are. Y tu única esperanza es que tus hijos lleguen a ser mejor que lo que tú, ser mejor de lo que tú estás. In some of these cases, you have to almost die to yourself Y en algunos de estos casos tienes casi que morir a ti so mismo your children can live. para que tus hijos puedan vivir. You'd rather physically die, but you cannot physically die for the sake of your children. Tú casi sientes que vas a morir físicamente, pero no puedes morir físicamente por la seguridad de tus hijos, Does that make sense? por el bienestar de ellos. help? ¿Tiene sentido esto? ¿Les ayuda esa respuesta? Okay. Amén. Vamos a pasar ya a varios. Lo que llevamos hasta ahorita eran varias preguntas que podíamos juntar, pero vamos a pasar a temas varios. Hay, bueno, una que dice, si soy novia, estoy a punto de casarme, pero tengo dudas. ¿Debería casarme?, pregunta ella. If I am a fiancé and I am about to get married, but I have doubts, what should I do? Well, there's a rule that I was taught that if you're in doubt, do nothing. Hay una regla que yo fui, a la que me fue enseñada, que dice que si estás en duda no hagas nada. The Bible says that that which is done without faith, La Biblia dice que aquello que es hecho sin fe, without complete trust, con confianza completa, con it's- absoluta then confianza, it's sin. entonces es pecado, It has to be confirmed by God in you. sino que tiene que ser confirmado por Dios en ti. Remember, during engagement, you're both still single. Recuerden, You're both still single. recuerden que during what? I'm sorry? You're still unmarried. Ajá. You're single. Okay. Mientras no se hayan casado, siguen solteros Okay? You're not bound by any vow. y no se han unido o no se han atado por ningún tipo de voto. And too often women, especially, marry emotionally. Y muy frecuentemente las mujeres especialmente se casan desde lo emocional. They open their heart too soon, too fast. Ellas abren su corazón muy rápido y muy pronto. And that gives a message to the man. Y eso le da un mensaje al hombre. Okay? So we are more prone to make decisions emotionally. Nosotras somos más prontas para tomar decisiones emocionales. And so you have to be careful that you don't use emotions as a basis for a decision. Y tienes que tener cuidado de no tomar
de no basar tus decisiones en emociones. You have to trust that this is from God, not from your will or His will. Y tienes que confiar que esto es algo que viene de Dios, de la voluntad de Dios, no del deseo de Él o la voluntad de Él, o de tu deseo o tu voluntad. Okay, engagement is not marriage. El compromiso, el estar comprometidos, no es estar casados. It's intention, but it is not the actual. So you're still single and you're accountable to God, not to each other. Tú todavía hay una intención de casarse, pero aún no estás casada. Entonces, como soltera, eres responsable delante de Dios y tienes que rendirle cuentas a Dios. Just be honest with a man. Don't deceive him to think that you really are sure. No, sé honesta con el hombre y no lo engañes haciéndolo pensar que tú estás segura. It's dishonest. It's called defrauding, misleading someone, Esto or es, using someone. esto es defraudarlo a él, es abusar de su confianza, es llevarlo a que haga algo bajo el engaño. Is that clear? ¿Está claro? Está muy claro. Very clear, they say, very, very clear. Otra pregunta. Esto es de Another educación en casa. This is about home education. Okay. Mi esposo no está todavía muy seguro de que debamos hacer educación en casa. Y ya estamos como 3 años en este proceso. Entonces, ¿qué debería hacer? O sea, en este proceso de si lo hago. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería. Dudando en si hacerlo o no hacerlo y él sigue dudando. Él sigue dudando, ella no tiene duda, pero él sí. Okay. Y entonces la pregunta es, igual yo debería hacerlo en el tiempo que tengo libre, porque igual él quiere matricular a su hijo. Entonces, esa es la pregunta. No, you may not do that without his consent. No debes hacerlo sin su consentimiento. It doesn't matter if it's home education. No importa aún que sea educación en el hogar. I'm familiar with a family Estoy familiarizada con una familia, where the husband decided he wanted homeschooling. con un esposo que decidió que él quería educar en casa. The wife had a career. Y la esposa tenía una carrera She didn't want to be homeschooling. y ella no her children. quería estar en casa educando a los hijos. And God spoke to him about it. Y Dios le habló a él acerca de esto. And by the way, when you hear from God, it's meant for you and not anybody else. Y por cierto, cuando tú escuchas algo que viene de parte de Dios, es para ti, no para ningún otro. Both, it's for you, but not necessarily for your husband. Y es para ti, no necesariamente para tu esposo. But if you're to homeschool, for instance, it must come from God to your husband. Pero si es para educar en casa, debe venir de Dios a través de tu esposo, Because he has the final authority in that. porque él es el que va a tener la autoridad final en esto. So in this case, the husband believed God would have him have home education for his family. Y en este caso, el esposo era el que creía que Dios lo estaba llamando para educar en casa a sus hijos. Again, he considered his wife's objections Y él consideró las objeciones de su esposa and also her fears. y también sus temores, los temores que ella tenía. Every mother is scared to death to homeschool. Todas las mamás están muy temerosas de Right. educar en casa. It's fearful that you're going to damage your child. Es temeroso de que da temor el pensar que vas a hacerle daño a tu hijo. But when God calls you, he promises that he will guide you through the whole process. Pero cuando Dios te llama, Él promete que te va a guiar a través de todo el proceso. So he took her ideas in consideration and he just prayed. Así que Él tomó en consideración las ideas de ella y Él oró. He was going to lead her by the hand. He wasn't going to push her. Él iba a liderarla llevando de la mano, no la iba a empujar. He wasn't going to pull her into it, force her. Él no iba a forzarla o a jalarla. He just waited on God Él esperó en Dios to deal with her own self. para que tratara con ella And it was 2 years. y tomó 2 años. She realized that she needed to be home with her children. Y al cabo de este tiempo ella entendió que ella debía estar en casa con sus hijos. So sometimes you have to wait for each other. Algunas veces hay que esperar el uno por el otro. The Bible says love is patient. Y la Biblia dice que el amor es So paciente. if God's laid on the man's heart to home educate,
Así que si Dios ha puesto en el corazón del hombre educar en casa, he's going to have to depend upon God to work in his wife's heart. él va a tener que depender Right. de que Dios trabaje en el corazón de su esposa. So that's respect for each other. Ese es respeto el uno por el otro. Okay. But in this case, is the woman the one that wants And to, but she, he doesn't. then she should wait for him. Entonces, en el caso de que es ella la que quiere, pero él no, entonces ella tiene que esperar por él. Is this her desire or God's will? ¿Este es el deseo de ella o es la voluntad de The Dios? same thing, if it's God's will for her, then he must convince the husband that it is for both of them. Y si esa es la voluntad de Dios para ella, Dios debe convencer a su esposo que es la voluntad para los dos. You see, otherwise you violate his position as the leader of the house. De otra manera, ella va a violentar la posición de él como líder de la casa. And you divide the home and he'll resent you. Y vas a dividir, y entonces va ella a dividir la casa y él va a resentir en contra de ella. Amén, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Y bueno, dice que si es correcto que ella, siendo una mujer piadosa, presione al esposo a leer la palabra, a orar, a escuchar enseñanzas, si debería hacerlo de esa manera o como un consejo, ¿no? Like if she being a godly woman, should she press her husband to read the Bible and to listen to teachings and to pray? What advice could you give her? Why does she want that? ¿Por qué quiere ella eso? The word was press, okay? La palabra es presionar. It's called blackmail. Y eso se llama chantaje. I don't know why Y she no, would want that. no sé por qué ella va a querer eso. I think sometimes we have an imagination about what a Christian home should look like. Algunas veces tenemos en nuestra imaginación ideas de cómo se supone que debe verse un hogar cristiano. We can't be legalistic about activities. No podemos ser legalistas acerca de las actividades. Him reading the Bible without any desire to would be worse than if he did it with pressure. Él Yeah. Worse if than- he does it, if he does it under pressure, then it's worse Ujú. than doing it willingly. I mean, it's not at all good if he's under pressure to do it. Ok. El que lea la Biblia, pero que lo haga por presión es peor. No, porque no es algo que esté haciendo de manera voluntaria, no es algo que él esté dispuesto a hacer. And it doesn't mean this man is not godly. Y no quiere decir que este hombre no sea piadoso. We have a imagination about what godly men look like. Y tenemos en nuestra imaginación una idea acerca de cómo se ve un hombre piadoso. Is he faithful in family obligations? Él es fiel con las obligaciones familiares, Does he respect her? él her? la respeta y la honra. Are you sure he loves you like God loves Christ loves the church? ¿Estás seguro de que él te ama de la manera en que Cristo ama a la iglesia? After all, he chose you to stay with. Al fin y al cabo, él te eligió a ti para estar con él. Don't make him believe he made a mistake. No lo hagas creer que se equivocó. So I don't know what that means and why she wants him to do that. No sé cuál es la razón por la que ella quiere que él haga eso. If he's obedient to God as a husband, Si él es obediente a Dios como esposo, that doesn't mean he reads his Bible to the family every night. eso no quiere decir que él lea that doesn't mean That he sits down and reads the Bible to the family every night. That doesn't mean he's not godly. el hecho de que no le lea la Biblia a la familia todas las noches no quiere decir que él no sea un hombre piadoso. She sounds like she's spiritually superior. Da la impresión de que ella fuera espiritualmente superior She's judging her husband.
y está juzgando a su esposo by her standards. por sus propios estándares. He has to do it in good conscience, not because it's a ritual or tradition. Okay. Él tiene que hacerlo en buena conciencia, no porque es un ritual. Okay? If it's not sincere, the children will know it. Y si no es sincero lo que está haciendo, los hijos van a notarlo. They'll say, "My mother made him do it." Y van a decir, es que mi mamá lo hace hacerlo. Children are smart. Los hijos son inteligentes, los niños son They know. inteligentes, ellos saben. Amén. Bueno, otra pregunta. Dice, soy profesional. La mujer es profesional y tiene el privilegio de, bueno, no voy a quitar la palabra, y trabaja medio tiempo, pero lo puede hacer desde su casa. Entonces, ella pregunta si es correcto el que ella pueda seguir trabajando porque no descuida ninguna de sus obligaciones en el hogar. This case, that is a woman that she is professional and she works half a time and she can do it from home. So it's okay for her to keep her job because she's taking care of everything in her house and in her family. There's no conflict. Remember, it's about mother at home. Recuerden que se trata acerca de la madre en el hogar, For the home que esté preocupándose y cuidando el hogar and bring order to the home. y trayendo orden al hogar. Now, if the job at home takes up time with children, Si el trabajo en casa hace que se está tomando el tiempo de los hijos, it's a conflict. entonces hay un conflicto. I know a woman who is a lawyer. Conozco una mujer que es abogada She worked at home. y ella trabaja en casa, The children were all alone. pero los niños están todo el tiempo She was solos on the phone all the time. porque ella todo el tiempo estaba en el teléfono. And it's the same as going back to work. Y es lo mismo que que volver a trabajar. Babies, young children need 24-hour care. Los niños pequeños, los bebés, necesitan cuidado las 24 horas. Unless she's willing to work from 8 o'clock at night till 6 o'clock in the morning. A menos de que ella esté dispuesta a trabajar de las 8 de la noche a las 6 de la mañana And be available to the children all day long. y estar dispuesta para los hijos todo el resto del día. Then it will work. Disponible para los hijos el resto del día. Entonces, de esa manera, ahí sí va a funcionar. Right? ¿Cierto? Sí, amén. Bueno, hermanas, ya terminamos como todas las preguntas.